La creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles ha impulsado el interés en fuentes de energía renovables y sostenibles. El presente artículo tiene como objetivo llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre las propiedades de control en dos esquemas distintos, focalizados en la obtención de bioetanol y ácido legulínico. Mediante el empleo de técnicas numéricas avanzadas como la descomposición de valores singulares, se analizarán las dinámicas de ambos procesos y se realizará un análisis en lazo cerrado para evaluar la estabilidad y precisión del sistema de control. Para el análisis de las propiedades de controlabilidad de los dos procesos, tanto para el proceso de producción de bioetanol como para el proceso de producción de ácido legulínico y gamma-valerolactona, nosotros implementamos una metodología que consta de dos fases. En la primera fase realizamos un análisis a lazo cerrado, donde los procesos fueron simulados en ASPEN Plus. Se construyó la matriz de ganancias relativas y se obtuvo luego la descomposición en valores singulares. En la fase 2, nosotros hicimos un análisis a lazo cerrado, donde los procesos fueron simulados en Aspen Dynamics. Se utilizó un controlador integral proporcional y un criterio de error absoluto integral. En base a los resultados obtenidos en esta fase 2, se pudo determinar cuál es el proceso con mejores propiedades de controlabilidad. Bueno, ahora voy a hablar más a detalle sobre las dos fases que conforman a nuestra metodología, el análisis de lazo abierto y el análisis de lazo cerrado. En el análisis de lazo abierto, como bien dije, simulamos los procesos en Aspen Plus y obtuvimos los valores de las variables de salida. Con ello se construyó la matriz de ganancias relativas. La matriz de ganancias relativas, que es una matriz cuadrada, requiere de los valores de las variables de salida antes de llevar a cabo la perturbación, es decir, los valores nominales. Y también requiere de los valores obtenidos en las variables de salida después de llevar a cabo la perturbación. Cada uno de los elementos de la matriz de ganancias relativas se determinó mediante la diferencia del valor nominal y el valor obtenido después de llevar a cabo la perturbación en las variables de entrada. A su vez, estos valores fueron normalizados utilizando el porcentaje de perturbación, que para el caso del análisis de estos procesos fue del menos 1%. Y bueno, después de ello se llevó a cabo la descomposición en valores singulares, que consiste en descomponer la matriz de ganancias relativas en tres matrices. Se factoriza la matriz en tres matrices, siendo una de ellas la matriz de valores singulares. En ella se identificó el valor singular máximo y el valor singular mínimo y se determinó el número de condición, que se define como la razón entre el valor singular máximo y el valor singular mínimo. En base a ello, se determinó cuál es el proceso que tiene mejores propiedades de controlabilidad, el cual es aquel que tenga el mínimo número de condición. Y bueno, finalmente pues tenemos el análisis de lazo cerrado, en el cual los procesos fueron simulados en Aspen Dynamics, cada uno de los procesos, implicó la aplicación de un lazo de control cerrado en las salidas globales del sistema, en las variables de salida. Para esto también se utilizó un controlador proporcional integral y un criterio de error absoluto integral. El objetivo de este análisis fue ir ajustando los parámetros del controlador, el tiempo integral y la constante de ganancia, hasta determinar o encontrar esos parámetros óptimos que minimizaran el error absoluto integral. Bueno, yo voy a explicar el caso de estudio 1. En este caso de estudio se buscó la obtención de bioetanol empleando un solvente, el cual fue el etilglicol. La diferencia entre las tres simulaciones que se probaron de este proceso fue la relación másica que se tenía entre la alimentación de la segunda columna y la del solvente. Se probaron las relaciones de 1.5, 2 y 2.5. En el proceso se logra separar el etanol en la segunda columna, mientras la tercera columna se emplea para la recuperación del solvente. Ahora pasamos con los resultados para el caso de estudio número 1 de la producción de bioetanol. Para ello tomamos tres escenarios diferentes, un escenario de 1.5, de 2 y de 2.5. Y obtuvimos los siguientes valores para número de condición, valor singular mínimo y valor singular máximo. Y revisando la literatura y acercándonos a los valores establecidos por ella, llegamos que la mejor controlabilidad es la de relación solvente-etanol de 1.5 y la de peor controlabilidad es la de relación solvente-etanol de 2.5. A continuación se presentan los resultados del comportamiento dinámico del caso de estudio número 1, donde se muestran las gráficas del comportamiento de los componentes en la parte superior de la columna, llamada domo, donde se les hizo una perturbación del menos 1%. Además de realizar las siguientes perturbaciones con otra variable de control, de igual forma de menos 1%,
donde se ve un comportamiento muy similar en todas las gráficas. Para el caso de estudio 2 se presenta el esquema general para la producción de ácido lebulínico y gamma-valeroctalona. Se han considerado 3 escenarios, 50-50, 75-25 y 25-75, a los cuales se les ha aplicado un estudio a lazo abierto para determinar el mejor y peor escenario, siendo el escenario 50-50 óptimo el mejor y el escenario 25-75 el peor. A ambos se les ha aplicado un estudio a lazo cerrado para evaluar una comparativa respecto a su controlabilidad. Dentro del esquema del proceso para el caso de estudio 2 se tiene la columna C1, donde se obtiene glucosa como el compuesto mayoritario en los fondos. Sin embargo, también se evalúa el comportamiento en los productos de destilado. Estas gráficas reflejan el comportamiento dinámico de la variable de control composición de agua en el domo de la columna, teniendo como resultado una diferencia significativa en el valor de la integral absoluta del error, para el caso 50-50 óptimo y el escenario 25-75 óptimo, siendo este último el proceso con el peor desempeño. La columna C2 se emplea para eliminar el ácido sulfúrico del proceso. Se evalúa en los fondos la composición de glucosa, obteniendo también diferencias significativas en la integral absoluta de error. Continuando con los resultados, ahora toca hablar sobre la columna 3. Aquí se analizó tanto el mejor caso de control y el peor caso de control. El mejor caso de control está representado por la gráfica en la parte superior izquierda, donde se considera una perturbación del 1%. Aquí es importante mencionar que el producto de interés es la gamma-valorolactona en la corriente de los fondos. Se hizo una perturbación del 1% de la carga térmica y la columna logró estabilizarse pasadas las 12 horas. En el peor caso de control, por el contrario, solo se utilizó una perturbación del 0.5% y el comportamiento de la columna, como se puede reflejar, tuvo un control peor que en el caso anterior, donde la estabilización se logró hasta las 200 horas de operación. Y en la parte inferior podemos observar también la gráfica, para en este caso la columna 6, donde el producto de interés ahora es el ácido lebulínico. Aquí, en el mejor caso, la perturbación utilizada fue del 1% y se logró la estabilización de la columna pasadas las 12 horas. Finalmente se presentan los resultados en la tabla 3, donde podemos observar los resultados ya para las diferentes ganancias y tiempos de integración, así como los valores de errores obtenidos para el mejor caso, que fue el 50-50, y el peor caso de control, que fue el 25-65. En este caso podemos observar que la diferencia entre los errores en la integración es notable. Los mejores casos, que son el 50-50, tienen un error por debajo del 0.5, y en el caso contrario, el 25-75, el error más grande es de 0.25. Esto indica que el sistema es muy difícil de controlar. Por lo tanto, se concluye que en el caso de estudio 1 se destaca la relación de solvente y alimentación, ya que este tipo de combinación nos permite tener un mayor amplio rango de estudio, ya que tenemos que estudiar las diferentes combinaciones tanto de solvente y alimentación, y también esto además tenemos que considerarlo porque esto implica un gasto energético importante. Y en el caso de estudio 2 podemos enfatizar que el escenario 25-75 cumple con los resultados que prevén el mal control que puede tener el escenario por medio de la descomposición de valores singulares. Lo pudimos comprobar por medio del estudio riguroso del sistema dinámico. Y en cuanto al escenario 25-65 óptimo y el mejor caso de control, que fue el escenario 50-50, se puede destacar el equilibrio que tuvo en cuanto a cuestiones de control, sustentabilidad y sostenimiento económico, y en sí, pues de que se cumple el objetivo principal, que es la producción de la materia prima.